¿Sale? El día de hoy, me complace en invitarlos a ustedes al tema del foro de planificación familiar en adolescentes. Les presentaré a mis dos conferencistas invitadas, a la licenciada en Trabajo Social, Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo. Ella es directora y fundadora de la Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en Jalisco. Además, también ella es editora de Caleidoscopio, una revista digital de trabajo social. Asimismo, ella trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también tenemos como invitada a nuestra compañera enfermera especialista en medicina de familia, Cecilia Hernández Basulto, enfermera especialista de la Unidad Médica Familiar 182 de Tezistán. Asimismo, ahorita ella está haciendo gestiones de supervisión en el área COVID de nuestra clínica. Ok, cedo la palabra para la licenciada Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo. Ella nos dará su punto de vista desde lo que es trabajo social en planificación familiar en adolescentes. Muchas gracias, licenciada Araceli, gracias a las autoridades de la Escuela de Enfermería del IMSS y a los estudiantes por acompañarnos en este interesante tema que abordaremos el día de hoy sobre la planificación familiar en los adolescentes. Y quiero iniciar tomando en cuenta algunos documentos importantes e internacionales como el de derechos reproductivos de la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica que los derechos reproductivos comprenden también ciertos derechos humanos, ya reconocidos en leyes nacionales, en documentos internacionales sobre derechos humanos y otros documentos de consenso relacionados. También se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas de decidir libre y responsable el número y esparcimiento de los hijos y de tener la información y los medios para hacerlo. También otro documento, este mismo documento, nos indica que es muy importante que se considere la conducta social y otros criterios no clínicos, especialmente la preferencia de las y los usuarios para proporcionar las opciones anticonceptivas en una forma que respete y cumpla con los derechos humanos, y se requiere preparar a las personas para realizar elecciones informadas por sí mismas. Y aquí viene un punto interesante e importante que nosotros como personal de salud debemos abordar tanto en dos acciones clave que realizamos. Una que es la consejería en planificación familiar, que la hacemos en los 3 niveles de atención, y otra que es también la educación grupal en diversos grupos etarios de edades, puede ser adultos o puede ser adolescentes, que también es otra de nuestras acciones clave, fomentada más o explotada más en unidades de medicina familiar, donde trabajamos más a profundidad esta parte de la educación grupal, y en segundo y tercer nivel también se lleva este tipo de educación grupal. Entonces, esta educación grupal que nosotros otorguemos debe estar enmarcada en el marco de los derechos humanos, de la perspectiva de género y también del respeto a la diversa sexualidad. Entonces, tenemos que dar siempre estas orientaciones en el marco de estos 3 conceptos. Otro punto importante a abordar en la cuestión de orientación en planificación familiar es el de las personas con necesidades especiales. Y viene una pregunta del foro relacionada un poquito a este sector, y tenemos aquí en esta parte que los individuos con una discapacidad física representan este grupo. Las decisiones sobre una anticoncepción apropiada deben tener en cuenta la naturaleza de la discapacidad, los deseos expresos de la persona y la naturaleza del método. Las decisiones deben estar basadas en una elección informada,
cuando la naturaleza de la condición no permite una elección informada. Los anticonceptivos se deben proporcionar solo después de una discusión exhaustiva con todas las partes, incluidos los tutores o personas a cargo, y los derechos reproductivos del individuo se deben considerar en todas las decisiones. Entonces, vemos aquí en esta parte de personas con discapacidad que también deben ser tomados en cuenta. Y de repente es un sector que no se atiende o se deja de lado o no estamos altamente capacitados para atender este tipo de población. Sí, casi siempre pues trabajamos con jóvenes, con adultos que ya tienen 1, 2 o más hijos, y esta población un poquito más vulnerable queda excluida socialmente. Bien, otro punto importante, enfocándonos más en los adolescentes, nos dice la norma 047, que esta norma es importante que la tomen en cuenta. Es la norma oficial mexicana 047 SSA2 2015 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad. Entonces, algunos datos interesantes o relevantes de esta norma son los siguientes. Todos los adolescentes del mundo, sin importar sexo, religión, color, orientación sexual, habilidad física o mental, tienen los siguientes derechos. Son seres sexuales, tienen el derecho a ser ella o él mismo, son libres de tomar sus propias decisiones, de expresar lo que piensan, de disfrutar de la sexualidad, de estar seguro, de escoger casarse o no casarse y de planear una familia. También el derecho a estar informado sobre sexualidad, anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y sobre sus derechos sexuales. Otro punto importante también es el derecho a estar protegidos de embarazos no planeados y de abusos sexuales. También el derecho de tener servicios médicos confidenciales a precios accesibles, de buena calidad y respetuosos. Y por último punto, el derecho a participar en la planeación de programas juveniles, formar parte de reuniones y seminarios y tratar de influir en los gobiernos por los medios apropiados. Estos son algunos puntos importantes e interesantes que nos indica esta norma 047, que habla sobre la planificación familiar, especificado en este sector de la población. Y hago énfasis también en el punto del trabajo multidisciplinar. Es un punto muy importante. Ahora, ustedes cuando estén en la práctica, en el campo profesional, se van a dar cuenta de que el trabajo multidisciplinario es de suma importancia para resolver adecuadamente todos los casos que nos llegan. Casos, por ejemplo, de probables abusos sexuales, casos de violencia, casos de embarazos no planeados. Entonces es importante que se detecte desde con el médico, si tal vez a él, por alguna situación, no considera importante una atención más a profundidad, pasa con la enfermera especialista. Esto en primer nivel de atención. Entonces ya pasa otro filtro cuando lo mandan con la enfermera especialista. Y puede que ahí ustedes o desde el médico noten alguna anomalía. Entonces es cuando se tiene que trabajar en conjunto. Médicos, enfermería y nosotros desde trabajo social. Ese como punto clave quiero resaltar la importancia del equipo multidisciplinar en salud, y otro punto importante será la importancia de la consejería y de las actividades grupales para el fortalecimiento de la planificación familiar
y para que este tema se vaya dando como un tema también cotidiano. Entonces, con esos 2 puntos, creo que cerraría mi participación, y muchas gracias por la invitación a la maestra Araceli y a todas las autoridades que nos acompañan. Gracias, muy bien. Muchas gracias, licenciada Jackie. Hoy le voy a ceder la palabra a la enfermera especialista, Cecilia Basulto. Vamos a